Nunca pensé que llegaría a contar esta historia, porque duele. Porque todavía hay noches en las que me despierto con un nudo en el pecho y me cuesta respirar. Porque hay traiciones que no solo te rompen por dentro, sino que también te obligan a reconstruirte con las piezas que otros pisotearon sin piedad. Esta es la historia de cómo mi madre y el hombre que amaba se convirtieron en los protagonistas de mi peor pesadilla. Crecí en una familia disfuncional, aunque durante años intenté convencerme de que todo estaba bien. Mi madre siempre fue una mujer intensa, impredecible. Era de esas personas que necesitaban tener el control en todo momento, que no toleraban sentirse pequeñas ni siquiera frente a sus propios errores. Y mi padre, bueno, él simplemente se fue apagando. Yo lo vi. Vi cómo se fue haciendo cada vez más silencioso, más invisible. Hasta que un día, se fue. Se marchó sin decir adiós, dejando una nota seca y un silencio atronador en casa. Lo más cruel fue que mi madre me culpó. Tenía 15 años cuando ocurrió. Y según ella, yo era la causa de todos los problemas. Si no hubieras sido tan rebelde, si no le hubieras hablado así a tu padre, si no me hubieras hecho quedar mal frente a él, frases que se quedaron grabadas como cicatrices. A veces, me miraba como si yo fuera una carga, como si solo fuera un espejo que le recordaba sus propias frustraciones. Pero aún así, yo intentaba complacerla. Aprobaba mis materias, ayudaba en casa, fingía que todo estaba bien. Pero nada era suficiente. Los años pasaron y me fui haciendo fuerte. Tal vez demasiado fuerte para mi edad. No tuve otra opción. Aprendí a sobrevivir sin esperar cariño, sin buscar aprobación. Y entonces, cuando tenía 20 años, conocí a Julián. Él fue luz en medio de tanto gris. Me hizo sentir vista, escuchada, amada. Era atento, inteligente, divertido. Y aunque al principio dudé de sus intenciones, porque no sabía lo que era el amor sano, poco a poco fui abriéndome. Julián y yo llevábamos 2 años juntos cuando cometí el error de llevarlo a casa con frecuencia. Mi madre no tardó en notar su presencia, su voz, su forma de mirar. Al principio pensé que era solo incomodidad, que quizás, como muchas madres, sentía celos o desconfianza hacia mi novio. Pero lo que comenzó como comentarios sarcásticos, pronto se transformó en una tensión en el aire que no podía ignorar. «Ese chico no es para ti», me decía. «Mira cómo te habla, cómo te trata, te va a dejar como tu padre». Pero yo no veía lo que ella decía. Julián era respetuoso. Me apoyaba en mis decisiones, me escuchaba cuando hablaba de mi infancia, incluso cuando le conté lo duro que fue crecer con una madre como la mía. A pesar de todo, continué con la relación. Me aferré a Julián como quien se aferra a su última esperanza de tener una vida diferente. Pensaba en el futuro, en mudarnos, en formar una familia lejos de esa casa que tanto me había asfixiado. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Una tarde, llegué antes de tiempo del trabajo. Julián estaba en casa, como solía estar cuando salía antes de la universidad. Pero esa vez, lo encontré hablando con mi madre en la cocina. Nada raro, si no fuera por la forma en la que ella lo miraba. Había algo en sus ojos, una especie de desafío silencioso. Julián se tensó al verme, como si lo hubiera atrapado en algo. Pero yo, una vez más, preferí no pensar mal. «Estás exagerando», me repetía. «Tu madre siempre ha sido así de rara». Pero mi intuición no se equivocaba. Días después, Julián comenzó a distanciarse. Dejaba de responder mis mensajes, llegaba tarde a nuestras citas, y cuando estábamos juntos, su mirada estaba en otro lugar. Me decía que estaba estresado, que la universidad lo tenía agotado. Y yo, enamorada y ciega, le creí. Hasta que una noche, mi mundo se desmoronó. Eran cerca de las 11 cuando escuché ruidos en la planta baja. Pensé que era mi madre saliendo o llegando. Pero al asomarme por las escaleras, vi algo que me paralizó. Julián salía del cuarto de mi madre, con la camisa mal puesta y el rostro desencajado. Me escondí sin que me viera. Sentí que todo el aire me abandonaba los pulmones. No pude gritar. No pude llorar. Solo me metí en mi habitación, cerré la puerta y me quedé allí hasta que amaneció. A la mañana siguiente, él se había ido.
Mi madre actuaba como si nada hubiera pasado. Me miraba con esa sonrisa seca que siempre ocultaba algo. No me dijo ni una palabra, pero en sus ojos vi la confirmación. No se arrepentía. No sentía culpa. Y lo peor, parecía disfrutarlo. Pasé días sin hablar, sin comer, sin entender. ¿Cómo podía mi propia madre hacerme algo así? ¿Cómo podía Julián, el hombre que decía amarme, acostarse con la mujer que más daño me había hecho en la vida? Cuando por fin reuní fuerzas para enfrentarlos, las respuestas fueron aún más devastadoras. Julián admitió que las cosas se habían confundido, que mi madre era una mujer madura, interesante, y que lo había seducido. Mi madre, por su parte, no negó nada. Él vino a mí porque tú no sabes mantener a un hombre, me dijo sin inmutarse. Eres igual que tu padre. Una decepción. Aquellas palabras me rompieron, pero también me despertaron. Fue en ese momento que entendí que tenía que alejarme, que ya no podía seguir buscando amor en lugares que solo me daban heridas, que debía soltar, incluso si eso significaba quedarme sola por un tiempo. Me fui de casa sin mirar atrás. Corté contacto con ambos. Comencé desde cero. Con miedo, sí, pero con dignidad. ¿Quieres saber qué pasó después? Te invito a suscribirte al canal y no perderte la parte 2 de esta historia, porque lo que vino después fue aún más sorprendente. Empezar de cero no fue fácil. Me fui de aquella casa sin nada más que una mochila, mis documentos y el corazón hecho trizas. Dormí las primeras noches en casa de una amiga que, al escuchar mi historia, no supo si consolarme o enfurecerse por mí. Yo tampoco sabía cómo sentirme. Por un lado, estaba rota, traicionada por las dos personas que más habían marcado mi vida. Por otro lado, sentía una especie de alivio, como si al fin me hubiera liberado de un lazo tóxico que me había estado atando desde la infancia. Encontré un trabajo en una cafetería. No era lo que había soñado, pero era suficiente para pagarme una pequeña habitación y empezar a poner distancia, tanto física como emocional. Me enfoqué en mí, en sanar, en reconstruirme. Empecé terapia. Al principio me costaba confiar, pero con el tiempo fui soltando los miedos, el rencor, la rabia. Y en medio de todo ese proceso, recibí la noticia que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Una amiga en común me escribió un mensaje que todavía conservo. Tu madre está embarazada, y dice que es de Julián. Al principio pensé que era un rumor más. Una de esas cosas que la gente inventa para meter el dedo en la herida. Pero no. Era verdad. Mi madre, la misma mujer que me había acusado de romper su matrimonio, que había destruido el mío antes de empezar, estaba ahora embarazada de mi exnovio. Quise vomitar. No de celos, ni de tristeza, sino de asco, de incredulidad, de vergüenza ajena. No me contactaron para decírmelo, ni ella ni él. Lo supe por terceros. Me enteré de que se habían mudado juntos, que decían a todos que el amor no tiene edad, que la gente los juzgaba porque no comprendía su conexión. Yo no sabía si reír o llorar. Me imaginaba a mi madre, presumiendo su embarazo tardío como un trofeo. A Julián, el hombre que alguna vez me prometió una vida juntos, paseando de la mano con la mujer que me había dado la vida para después arrebatármela con su traición. Pasaron los meses. Yo seguí con mi vida, en silencio. No quería saber más de ellos. No quería ni enterarme de si el bebé nacería bien o no. No era mi historia. No era mi guerra. Hasta que un día, todo colapsó. Mi madre fue ingresada de urgencia al hospital por complicaciones en el embarazo. Tenía más de 40 años y varios problemas médicos que habían ignorado por orgullo. Julián me llamó. No sé cómo consiguió mi número nuevo. Me pidió verme. Al principio me negué, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar qué tenía que decir. Nos vimos en un parque. Llegó con la cara desencajada. Ya no era el mismo chico encantador de antes. Estaba más delgado, más apagado. Me dijo que se sentía atrapado, que no era lo que había imaginado, que mi madre se había vuelto controladora, celosa, inestable, que se arrepentía. Quise escupirle todo el odio que había contenido, pero en vez de eso,
Lo miré con compasión. Le dije, ya no eres parte de mi historia. Ahora vive con tus decisiones. Porque yo aprendí a vivir con las mías. Días después, el hospital me llamó. Mi madre había puesto mi nombre como contacto de emergencia. Contra todo lo que sentía, fui. Estaba pálida, débil, más pequeña que nunca. Me miró y lloró. Me pidió perdón. Me dijo que nunca fue feliz, que siempre vivió con miedo a ser abandonada y que por eso arruinó todo lo que tocó. Me dijo que Julián la había dejado, que no podía sola con el bebé, que tenía miedo de morir y no dejar a nadie. Por primera vez en mi vida, no sentí odio hacia ella. Sentí lástima, pero también sentí poder, porque ya no era la niña asustada, ni la joven rota. Era una mujer entera, completa, que había sobrevivido a todo y aún seguía de pie. Le dije que la perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. No volví a su casa. No volví a verla después de que salió del hospital. Me enviaron una foto de su bebé meses después. Nunca respondí. Ya no necesitaba hacerlo. Hoy tengo mi vida. Una vida nueva, mía. Aprendí que el amor no debe doler. Que la familia no es quien te da la sangre, sino quien te da el alma. Y que a veces, soltar es la única forma de salvarse. Y si tú estás pasando por una traición, por un abandono, por una situación que parece arrancarte la esperanza, recuerda esto. Tu valor no depende de cómo te traten los demás, sino de cómo te trates tú cuando todo se derrumba. Porque a veces, perderlo todo, es solo el primer paso para encontrarte a ti. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás relatos que te tocan el alma, te inspiran y te recuerdan que no estás sola. Nos vemos en la próxima historia.